Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes a través de este medio. Bienvenido a nuestro canal. Gracias por suscribirte y si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Queremos también invitarte a que compartas este medio con tus familiares y amigos para que también sean bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte a hacer una oración para tener el repaso de nuestra guía de estudio. Feliz sábado a todos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de llegar al trono de tu gracia a través de esta oración. Antes de abrir tu palabra, queremos rogar que la presencia de tu Santo Espíritu nos dirija y sobre todo, Señor, que permitas que este estudio sea para la salvación de nuestra vida y para el fundamento de nuestra esperanza. Bendice a las personas que aún no han entregado su corazón a ti, que pronto lo puedan hacer. También queremos poner en tus manos de amor a los hermanos que se encuentran enfermos, quienes están luchando con el COVID-19. Pedimos, Señor, que tú les des la victoria en esta situación que viven y dales paz y tranquilidad a los familiares que han perdido a un ser querido. Señor, te pedimos también que en este momento la paz del cielo inunde cada hogar donde se abre o se enciende un televisor o se enciende un dispositivo para encender este canal. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar allí con nosotros. Ahora sí te invito a que tomes tu lección y tu Biblia. Vamos a tener el repaso de nuestra guía de estudio. Durante esta semana estuvimos estudiando la lección número 9. La lección se titula La creación, el Génesis como pilar, segunda parte. Bien, el versículo se encuentra en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Salmos 19:1. Bien, muchos grandes pensadores en el pasado fueron inspirados en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Y Johannes Kepler, Isaac Newton, entre otros grandes científicos pensadores, afirmaron que lo que se había creado había tenido un origen en la creación hecha por Dios. Sabemos que después de la Revolución Francesa, allá en inicios del siglo XIX, empiezan a surgir nuevos pensadores, nuevas personas que se centran en una cosmovisión basada en el naturalismo. Y bueno, sabemos que empieza allí, por allí alguien que se popularizó por la teoría que dio, y me refiero a Charles Darwin. Darwin fue quien, pues, dijo que el ser humano o la creación se dio a través de una evolución, ¿sí? Esto me hace recordar una fotografía o una imagen que vi allí en las redes sociales, donde ponían a un robot y decía, esto fue creado por un ser inteligente. Y ponían a un cráneo con las arterias y se miraba el cerebro allí y decía, esto fue por la casualidad. Sin duda alguna, mi hermano, mi hermana, tú sabes perfectamente que nosotros no somos producto de la casualidad, no somos producto de una evolución, somos producto de la creación divina, porque Dios te creó a ti y me creó a mí. Y eso lo tenemos por seguro porque la Biblia nos lo dice. La Biblia nos enseña claramente en el Génesis
que Dios es el creador, que en Dios se originaron todas las cosas. Una pregunta que encontramos en la introducción dice, enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología. La Biblia enseña, ¿sí?, una cosmovisión anticuada y no científica de la cosmología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia se compara con otros escritos y realmente nosotros vemos allí que se desmiente, ¿sí? Que lo que dice la Biblia tiene más coherencia que lo que dice la mitología incluso. Bueno, pues en esta parte vimos algo que se estudió, se analizó referente a otros estudios de creación. Por ejemplo, lo que pensaban los egipcios, lo que pensaban los egipcios, lo que pensaban, pues, otras personas, otras, podemos decir, otras corrientes referente al origen del ser humano. Bueno, pues analizando esta parte, si en algún momento habías escuchado que Moisés se copió de algunos libros de Egipto, refiriéndose a la creación, bueno, pues ya lo comprobamos que no, ¿sí? Porque esas escrituras mencionan allí que los dioses que estaban cansados de hacer su labor prefirieron crear a seres humanos para que ellos llevaran la carga y ellos pues se desentendieran. Comparado con el registro de Génesis, Génesis nos dice que Dios nos creó por amor y que nunca nos dejó a la intemperie, siempre estuvo con el ser humano. Incluso cuando el hombre cometió pecado, desobedeció a Dios, inmediatamente Dios bajó a buscar al hombre para no perder esa comunicación. Sabemos la consecuencia del pecado. En la parte del domingo, una tierra plana. Bueno, pues analizando esta parte, la Biblia sí es verdad que hay algunas partes donde la Biblia nos habla dando la idea que la tierra era plana. Cuando menciona en Apocalipsis que los ángeles están deteniendo los cuatro vientos en los cuatro ángulos de la tierra. Eso indica que la tierra es plana. Sin embargo, ese es un sentido figurado, no es literal. Hay que interpretar la Biblia, saber que la Biblia en el libro de Génesis es un libro literal, ¿sí? Nos está hablando literalmente. No podemos entender el Génesis de una manera simbólica o en sentido figurado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, allí sí, este libro está escrito de manera simbólica o de manera figurada, en algunas partes de manera literal. Por eso es importante saber la interpretación. Bueno, comúnmente se cree que en el mundo antiguo muchos pensaban que la tierra era plana. Sin embargo, por diversas razones, la mayoría entendía que la tierra era redonda. No obstante, incluso hasta el día de hoy, algunos afirman que la Biblia misma enseña que la tierra era plana. Bueno, leímos esos textos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 7 en el versículo 1, 27 al 8. Allí nos habla los cuatro ángulos de la tierra. Eso nos da a entender que la tierra es cuadrangular, ¿sí? Cuadrada. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Bueno, más aún, ¿enseña que la tierra es plana?
No, no, porque allí nos está hablando de un sentido figurado, ¿sí? No nos está hablando de una manera, literal, es de una manera simbólica. Juan, el autor de estos versículos, escribió una profecía de los últimos tiempos, que describe a los 4 ángeles del cielo en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Es lo que se menciona allí. En resumen, solo se utiliza el lenguaje figurado, ¿sí? Es importante que comprendamos nosotros para que podamos enseñarle a otras personas, pues que interpretan la Biblia de una manera diferente a nosotros. Y no es que nosotros seamos excelentes en nuestra interpretación, sin embargo, tenemos que saber cómo interpretar la Biblia, ¿sí? Y una de las formas correctas de interpretar la Biblia debemos saber en qué sentido nos está hablando. El Génesis mencionamos que está en sentido literal, ¿sí? Literalmente Génesis nos está hablando de una semana de la creación literal, no una semana simbólica. Bueno, pues donde se menciona más sobre la tierra, bueno, Job capítulo 26, versículo 7 al 10, Isaías 40, 21 y 22, allí nos dice que la tierra es circular, es redonda, ¿sí? No podemos tomar este texto como en sentido figurado, porque allí nos está hablando en sentido literal. Eso es sumamente importante que comprendamos esta parte. Job 26:7 se describe a la tierra suspendida en el espacio, ¿sí? Allí también nos dice que la tierra está colgada sobre la nada, ¿sí? Nosotros creemos que Dios es quien sostiene nuestro planeta. Él es quien sostiene nuestro mundo, nuestro sistema solar, ¿sí? También queremos mencionar algo que algunos anteriormente creían, que el Sol giraba en torno a la Tierra, pero después de muchos años o siglos pasaron y ahora comprendemos que el Sol no es el que gira en torno a la Tierra, es el planeta que gira en torno al Sol, ¿sí? Algunos pudieran tomar la historia de Josué cuando le dijo detente sol en Gabaón, cuando se detuvo, ¿sí? Pero no precisamente porque era el sol que giraba, sino era la tierra, más bien que se detuviera la tierra, y se detuvo, la tierra se detuvo, no fue el sol. Ahí el autor nos está como dando a entender que la tierra, el sol es el que gira sobre la tierra, pero en realidad no es eso. Es la tierra que gira en torno al sol. Entonces Josué pudo decir, detente tierra, ¿verdad? Y allí es donde debemos saber la interpretación y debemos saber a qué se está refiriendo. Bueno, la creación en la literatura antigua. Los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y el cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y del diluvio. Esto hizo que algunos se pregunten si el relato del Génesis fue tomado de estas culturas o si se dependía de algunas. Algunos creen que sí, porque Moisés fue quien escribió el Génesis, y si él estuvo en Egipto, pues por lógica que se hizo copiar, ¿no? Se copió, hizo plagio. Pero para nosotros no, porque analizando esos escritos, ¿sí? Analizando esos escritos de la historia de la antigüedad, pues nos podemos dar cuenta que nada de eso es compatible. No hay nada que se relacione. Más bien hay más diferencias que compatibilidad de esta parte. Aunque existen aunque existen similitudes entre las historias, los primeros seres humanos fueron hechos
de barro. Ambas historias hablan que el hombre fue hecho de barro. Y hasta ahí está claro. Pero cuando ya se habla del propósito, por qué se crearon, entonces ahí ya viene la gran diferencia, ¿verdad? En, Atrasis, el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. En Atrasis, un dios menor muere y su sangre se mezcla con el barro para formar 7 machos y hembras. Nada que ver con lo que dice el Génesis, ¿verdad? No hay señales de conflicto o de violencia en el relato del Génesis. Allí no se menciona que alguien tuvo que morir o se tuvo que violentar a alguien para que se pudiera crear este mundo y se pudiera crear el ser humano, ¿verdad? El relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Sí, Dios creó este mundo perfecto, Dios creó al hombre con un propósito. Sí. El Génesis versus el paganismo. Lejos de velarse de los antiguos mitos de la creación pagana, Génesis parece haber sido escrito de una manera que refuta esos mitos y aleja de ellos a Dios como creador. Sí. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios eterno, de Dios Jehová, Yahvé, el Altísimo, el Shaddai, el Adonai. Nada de Él, o sea, fuera de Él no hay otro Dios. Creemos que Él es el creador, ¿sí? Él es el que hizo nuestro mundo. Seguramente el autor evitó utilizar términos en sus escritos. Uno de ellos fue el sol y la luna. En Génesis no se menciona el sol y la luna, sino que sus nombres, el sol se refiere como la lumbrera mayor y la luna la lumbrera menor. ¿Por qué? Porque en la época de Moisés, en ese tiempo, había personas pues que adoraban al sol y a la luna. Ellos tenían esa parte en sus vidas como esenciales, que era un Dios. Por esa razón Moisés omite esos nombres. Bueno, el uso de los términos lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas como señales, ¿sí? Y allí dice, se muestra que era para que se viera las estaciones, para los días y años. La lumbrera mayor y menor se crearon con propósitos. No se crearon con el propósito de ser adorados. Sin embargo, el ser humano cambió el propósito de Dios, como hasta ahora lo sabemos, que hay muchas cosas que el ser humano cambia. Por lo tanto, Génesis presenta una corrección contra los mitos del mundo antiguo. Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos. Así que comparando todo eso, no hay una similitud, no hay ni una mínima pista para dar a entender que Moisés se copió de las historias antiguas de la creación en Egipto, ¿sí? Así que si algún momento tenías esa duda y pensabas que en realidad el Génesis fue copiado de otro lado, aquí queda desmentido. Mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte a que estudiemos todas las lecciones que nos envían, que se prepara con el propósito en defensa de nuestra fe. Cuando alguien te pregunte algo sobre esto, tú puedas responder de manera inmediata, saber con bases bíblicas, ¿sí? No solamente teoría. La creación y en el tiempo. Génesis capítulo 5, versículo 11, allí nos habla de una línea de tiempo. Nos habla de Adán hasta Abraham. Nos habla que Adán vivió tantos años, engendró tantos hijos, o nada más generaliza hijos e hijas,
y después vivió tantos años y después murió. Y así sucesivamente. No deja un espacio para que nuestra mente diga, bueno, pues después de Adán, ¿quién siguió? No, todo queda muy claro, ¿sí? La Biblia nos especifica, bueno, es muy específica en el sentido de la línea de tiempo de los seres humanos. Entonces es muy importante, hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento del tiempo, lo que hacen que algunos eruditos acertadamente las llaman cronegeología. Esta parte es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que en el capítulo 5 de Génesis hasta el 11, allí nos está haciendo bien claros que no hay un espacio para pensar otra cosa, sino más bien entender que a Adán hasta Abraham hay un registro y la Biblia, sin duda alguna, Dios permitió que quedara allí para saber que Adán, el primer ser humano, fue creado, pero después fueron surgiendo otras personas de esa primera creación. Esto nos indica que la teoría de la evolución, ¿sí? El origen de las especies, queda a un lado. No hay espacio para que nosotros lo tengamos allí. Y la creación en las escrituras, bueno, pues en todos esos textos que se mencionaron, Mateo 19, 4 al 5, allí nos habla que Dios es quien creó al ser humano. Sí. Marcos 10, 6 y 9 dice que desde el principio Dios hizo el ser humano. Lucas 11, 50 y 51 nos dice que hay un principio. San Juan 1, 1 al 3 nos indica que Jesús es el creador. El verbo estaba desde el principio y el verbo era con Dios. Entonces, Cristo estaba en la creación. Dice que nada de lo que fue hecho sin Él no se hubiera hecho. Entonces, otros textos que encontramos allí, Hechos 14:15, Romanos 1:20, segunda carta a los Corintios 4:6, Efesios 3:9, primera carta de Timoteo 2:12 y 15, Santiago 3:9, primera de Pedro 3:20, Judas, versículo 11 y 14, Apocalipsis 2:7, 3:14, 22, 2 al 3. Esto nos habla que la creación o que el origen, todo se inició en las manos de Dios. Hay un creador y ese creador es el Dios Todopoderoso, a quien adoramos, a quien sabemos que se merece la honra y la gloria, porque Él creó nuestro mundo y nos creó a nosotros. Y la creación se dio en una semana literal. Por lo tanto, por esa razón, cada sábado, mi hermano, cada sábado, apreciado oyente, amigo que nos estás viendo por este canal, cada sábado adoramos a Dios porque recordamos al Creador del universo. Por esa razón no adoramos otro día porque la Biblia no nos dice que adoremos otro día. Por eso en esta hora yo quiero invitarte para que te unas con nosotros a estudiar la Biblia y te des cuenta por ti mismo que Dios es el creador de este mundo y que Él ordenó adorarlo en sábado, no en otro día. Gracias por estar con nosotros. Ahora mismo quiero invitarte que juntos vayamos a Dios y demos gloria a su nombre, porque Él creó este mundo, porque todo lo que nos rodea y nosotros no somos por la casualidad. Tú no viniste a este mundo por la casualidad, tú no existes por la casualidad, porque Dios tiene un propósito en tu vida y quiero invitarte a que lo creas. Vamos a orar. Eterno y amoroso Padre, que tu morada esté en los cielos.
Gracias, Padre, damos, porque tu palabra es clara y sencilla de entender. No necesitamos ir a ningún lado para comprender la Biblia, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Padre, danos de tu Santo Espíritu para seguir entendiendo tu palabra y saber interpretarla. Señor, gracias por crearnos. Gracias porque no venimos de una evolución, porque no surgimos de la casualidad. Gracias porque tú nos creaste con un propósito. Bendice a mi hermano, mi hermana que ahora nos escucha, que ahora nos ve a través de este canal. Dale tu bendición, tu compañía, suple sus necesidades, Padre, porque sabemos que tú como creador nunca vas a desamparar a tus criaturas. Por eso nos acercamos a ti. Te suplicamos por la sangre de Cristo Jesús que nos ayudes a compartir esta gran verdad con las personas que no te conocen, que tú eres el creador, que tú creaste la semana literalmente y al final instituiste el sábado como un día de adoración. Por eso te adoramos en este día, Padre. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, pues en esta hora quiero invitarte que continúes por este medio porque en breve vamos a tener nuestro tema de el culto de adoración. Te damos un espacio para que tú puedas tomar agua, puedas ir al sanitario, puedas estirarte si es que estabas sentado y te acomodes una vez más y en breve vuelvas a sintonizarnos por este canal de YouTube y así puedas participar de este mensaje de esperanza. Te invitamos a que permanezcas allí porque enseguida vamos a comenzar con nuestro culto de adoración. Gracias por estar allí. Que Dios te bendiga. Inmediatamente en este espacio puedes compartir nuestra página, nuestro canal. ¿Cómo nos encuentras? Nos encuentras como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Igual, también en nuestra página de Facebook, un encuentro, allí nos puedes sintonizar. Invita a tus amigos y a tus familiares. No te pierdas el mensaje. Enseguida nos pasamos al tema de adoración. Que Dios te bendiga.